Portafolios y dirección en nuestra web. Fin de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso y ahí queremos saludar, agradecer también al señor doctor Ismael Quintana, constitucionalista, y al doctor Jorge Benavides, constitucionalista y decano de la Facultad de Derecho de la UTE. A los dos, muchas gracias por acompañarnos. La Asamblea Nacional, un poco como para responder estos requerimientos de la lucha contra la corrupción, ha generado esto de los tribunales anticorrupción creados en una reforma, y ahí yo sí quisiera preguntarles, es nada menos que en el Código Orgánico de la Función Legislativa. Hay un tema de creación, y ahí, claro, ahí ya viene una duda. ¿Será el camino ese para crear? Y por eso los vacíos que ustedes también han señalado en otros análisis. Doctor Quintana, bienvenido. Buenos días, Ismael. Sí, buenos días, don Francisco. Siempre es un gusto estar con usted, con los amigos de Radio Democracia, y un abrazo también a la distancia al profesor Benavides. A ver, lo que pasa es que nosotros siempre hemos señalado que habría sido sano que una función judicial como la nuestra y un país principalmente como el nuestro, en el que la corrupción es material de discusión y de noticias todos los días, pues en la función judicial tengamos un apartado, unos órganos, unas unidades judiciales, unos tribunales que se dediquen el 100% del tiempo a juzgar, a procesar estas causas que derivan de actos de corrupción, cohechos, peculados, enriquecimientos ilícitos, concusiones, etcétera, y otro sinnúmero de delitos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo saludo hasta cierto punto, le voy a decir por qué hasta cierto punto, la reforma que propone la Asamblea Nacional en el Código Orgánico de la Función Judicial, al permitir que ahora se creen estos tribunales, estos juzgados, estas salas especializadas, que, insisto, se van a dedicar exclusivamente a conocer y a resolver esta clase de causas. Ahora, ¿por qué seguimos teniendo problemas pese a que tenemos este intento de constituir estos tribunales? Porque así como es fundamental que usted tenga funcionarios jurisdiccionales, jueces, que se dediquen a estas actividades, pues usted necesita también complementarlo con otra arista, con otro órgano que se llama Fiscalía. Y ahí tenemos un problema o un vacío que seguirá generándose en el Código Orgánico de la Función Judicial, porque nuestra Fiscalía General del Estado tiene tantas causas, tantas investigaciones penales que llevar adelante, y no lo digo yo, lo ha dicho nuestra fiscal, lo ha dicho la doctora Salazar, hay un número insuficiente de fiscales con los cuales se debe avanzar en estas investigaciones, que finalmente luego de eso y una etapa de instrucción fiscal deberían llegar a etapa de juicio. Entonces, tenemos un problema primero, porque la Fiscalía no tiene la autonomía que hasta la Constitución del 98 sí tenía. Por lo tanto, hay un punto de discusión importante dentro de esto, será lo que resuelva luego la Asamblea Nacional en el proyecto de reforma parcial a la Constitucional que promueve el Comité de Reinstitucionalización respecto a recuperar la autonomía de la Fiscalía en lo administrativo, en lo económico, en lo financiero. Y un segundo punto será ver si podemos avanzar inmediatamente a un paquete de reformas legales también, o por lo menos desde el punto de vista administrativo, ya que Fiscalía sigue dependiendo administrativamente del Consejo de la Judicatura, con mucha, digamos, muy a mi pesar esto sigue ocurriendo, pues a ver si por lo menos ya con esto le damos paso al pedido de la doctora Salazar de dotarle de un cuerpo especializado de fiscales que también se dediquen a estos aspectos, porque si no, el trabajo es incompleto y el combate a la corrupción también. Ahí, entonces, permítame saludar al doctor Jorge Benavides. Jorge, bienvenido, buenos días. Yo decía, perdón, la equivocación, el Código de la Función Legislativa. Este Código de la Función Judicial, este Código Orgánico, que intenta darle, ¿no? Pero claro, estamos, mientras lo que nos recuerda el doctor Quintana, falta el tema constitucional que podría darnos un chance mayor, pero claro, este podría ser una especie de parche para responder a los requerimientos de la justicia de ahora. Y claro, motivados como estamos por el juzgamiento de determinados hechos, desbordados, como dice también el doctor Quintana,
con una fiscalía que está llena de casos. Este intento, sin tener una fiscalía autónoma, sin tener fiscales, como nos han dicho ustedes también, especializados, ¿es viable? ¿Vale la pena? Bienvenido nuevamente, Jorge. Buenos días, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Un gusto coincidir con el colega Ismael Quintana. Ciertamente es importante los esfuerzos que se puedan hacer por parte de los poderes públicos para poder combatir este problema serio que tiene nuestro país en materia de corrupción. Y entiendo en este sentido que la creación de tribunales especializados para temas de corrupción, de crimen organizado, apuntan en esa línea. Sin embargo, si bien es plausible la idea de la creación de estos tribunales especializados, comparto también la opinión de que una reforma completa debe ser vista en su dimensión también de qué pasa con la fiscalía. Es decir, el encargado de ejercer la acción penal, según la normativa en nuestro país, es la fiscalía. Y en ese sentido, un trabajo más adecuado por parte de estos tribunales especializados sería tener previamente, ¿no es cierto?, unos fiscales que se encarguen con toda la formación, con la especialidad, la pertinencia de realizar las debidas investigaciones. Y luego también en una arista un poco más grande, más amplia, de cara a la discusión de sacar debajo del paraguas que actualmente se encuentra el Consejo, la Fiscalía en el Consejo de la Judicatura, está el tema que se ha señalado de la reforma constitucional, con el objetivo de que obtenga mayor independencia la Fiscalía de cara a que cumpla de mejor manera la tarea de ejercer la acción penal, de los procesos de investigación. Y en este sentido, esta idea de crear estos tribunales especializados se vería reforzada con la implementación posterior, ¿no? Y como gran telón de fondo sería esta cuestión de que obtenga mayores niveles de independencia la Fiscalía, sacándola del paraguas de la Consejo de la Judicatura. Actualmente, como bien se ha señalado, existe ya una iniciativa de reforma constitucional que ya tuvo el primer debate y que en diciembre se dará el segundo debate. Y creo que todos estos tipos de reformas pueden contribuir precisamente al interés nacional de cara a un combate efectivo contra la corrupción. Doctor Quintana, ha planteado así entonces, primero un reconocimiento de que es positivo caminar en este sentido, pero con las falencias y esto que, claro, puede chocar con lo que nos puede pasar con la reforma parcial a la Constitución. Alguna gente ha dicho, los tribunales pueden ser creados en el Código y la Fiscalía o el Consejo Nacional de la Judicatura, más bien, perdón, podría, no sé, reglamentariamente, como todavía tiene el control, como usted ha dicho, no nos gusta, pero así es, generar, no sé, una normativa supletoria a este código que le permita a la Fiscalía tener fiscales especializados o que respondan a estos tribunales. ¿Eso es posible, doctor Quintana? A ver, en términos generales, el Código Orgánico de la Función Judicial le permite al Consejo de la Judicatura crear únicamente unidades judiciales, tribunales, salas especializadas respecto o, digamos, dependiendo de la cantidad de exigencia o de demanda que haya de parte de los usuarios del sistema de administración de justicia. Es decir, lo único que tiene como competencia administrativa el Consejo de la Judicatura, según la ley, es determinar el número de jueces. No se habla o no hay una norma y por eso habría sido importante también tenerlo en cuenta en el Código Orgánico de la Función Judicial respecto a qué ocurre con los fiscales. Si bien es cierto, el Consejo de la Judicatura tiene la potestad administrativa de nombrar a estos fiscales, a los fiscales que ingresan a la carrera fiscal, valga la redundancia, no se tiene una norma que indique que el Consejo de la Judicatura pueda crear estas unidades fiscales especializadas, llamémoslas así. Por esa razón se entiende que esto debería quedar en manos de la Fiscalía General del Estado como tal, es decir, debería ser una decisión de la doctora Salazar, de la fiscal general. Pero el gran problema que tenemos en el caso de la Fiscalía es que como depende económicamente del Consejo de la Judicatura, entonces muchas veces hemos escuchado de boca de la fiscal general decir, necesito más fiscales, pero ocurre que se lo pide, porque esto ya pasó, se lo pidió hace algún tiempo ya
a la presidenta del Consejo de la Judicatura, y la doctora Maldonado no tuvo otra respuesta que no se puede, no le voy a dar partidas, no podemos organizar los concursos, porque aquí es otra cosa interesante. Hay que hacer concursos para nombrar estos fiscales. La gran pregunta es, ¿por qué no hay? A ver, podríamos entender que ahora tenemos una situación económica complicada y eso nos lleva a creer que probablemente no hay el recurso suficiente para generar estos gastos que implicaría o estos costos que implicaría nombrar nuevos fiscales, organizar concursos y otorgar nombramientos. Pero sumado a eso, la gran pregunta que yo me hago respecto de la doctora Maldonado es si realmente tiene la voluntad política de sumarse a la lucha contra la corrupción. Porque yo le vuelvo a insistir, yo le he escuchado a la doctora Salazar un montón de veces pedir, deme partidas, deme recurso humano, deme presupuesto, necesito crear unidades especializadas en materia de combate a la corrupción. Y esto tiene una finalidad, no distraer a los fiscales que se especializan en otras materias respecto de los casos que tienen que investigar y además buscar la especialidad respecto de agentes fiscales que se ocupen el 100% de su tiempo a trabajar y a promover las investigaciones que tiene que seguir Fiscalía, como constitucionalmente le corresponde, porque es el titular de la acción penal pública. Entonces, en este sentido, yo vi que el Consejo de la Judicatura participó activamente en el proceso de estas reformas que se han aprobado en la Asamblea Nacional, pero respecto de este tema que estamos topando y la ausencia de fiscales anticorrupción, no se dijo nada. A la única funcionaria que le escuché y que fue recibida en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado fue a la doctora Salazar. Y de este tema, ni la legislatura ni el Consejo de la Judicatura ha dicho nada. Esperemos que, como hasta ver qué ocurre con la propuesta de reforma parcial, que en diciembre podríamos tener, ¿no? La Asamblea nos permita a los ciudadanos tomar la decisión sobre si le otorgamos o no constitucionalmente la autonomía que debería tener la Fiscalía. Ojalá hasta mientras, si es que el presidente de la República permite o sanciona el proyecto de ley, es decir, no hay una objeción presidencial respecto a este tema del proyecto de reformas al Código de la Función Judicial, y finalmente el Consejo de la Judicatura luego tenga que realizar los concursos para nombrar estos jueces, a la par entonces con la misma responsabilidad, la misma judicatura otorgue las partidas presupuestarias para designar fiscales anticorrupción, porque si no, mi querido don Francisco, nos quedamos a medias, es decir, estamos en el barco remando solamente por un lado, pero por el otro lado que es fundamental, porque no va a haber proceso penal sin una investigación previa sólida y sin una fase de instrucción fiscal donde hayan elementos suficientes para llegar a juicio. Y para eso necesitamos fiscales especializados. La Fiscalía no los tiene, o al menos no los tiene en el número que requiriera. Lamentablemente, esto a mí me da pena decirlo. Uno quisiera más bien que no se necesite tanto número de fiscales, ¿no? Uno quisiera que realmente eso significa que estamos en una sociedad. Los funcionarios, los políticos en general, se manejen con corrección. Pero en Ecuador lamentablemente pasa todo lo contrario y entonces tenemos que estar empleando recursos públicos en designar y pagar remuneraciones a fiscales que se dediquen a perseguir esta clase de conductas ilícitas. Claro, ahí entonces, doctor Benavides, ¿usted cree que el presidente, con el ejercicio del Ejecutivo, podría vetarlo? Y no sé, nos han acostumbrado a veces en el veto poner artículos sustitutivos, textos sustitutivos en general y a veces incluso incluir, cosa que parece no es correcta, pero que se lo ha hecho. ¿Usted cree que el presidente debería meditar en esta reforma, plantear a lo mejor en el mismo veto, de ser necesario, alguna otra alternativa para viabilizar algo más de lo que ha dicho el doctor Quintana, tomando en consideración las propias palabras de la fiscal general? Y hay una consulta adicional, doctor Benavides: ¿fiscal general del Estado o fiscal general de la Nación? Y cuando ponen en el proyecto fiscal general de la Nación, uno dice, puede chocar con la actual Constitución esto de la plurinacionalidad. Bueno, efectivamente es importante que el Ejecutivo, cuando tiene en su potestad ya el sancionar o realizar objeciones a los proyectos de ley aprobados por la Asamblea, ejerza la atribución en el marco de la normativa, que quiero decir, que haga un uso adecuado del veto. Muchas de las ocasiones se ha observado
que cuando se hace una objeción parcial, el presidente no es de primer mandatario, sino que en general, desde la vigencia, digamos, de la Constitución de 2008, e incluso, bueno, con la Constitución de 1998 se hacía porque en el trámite de procedimiento de creación de la ley es similar, el del 1998 respecto del de 2008. Cuando hay un veto parcial se hace una utilización inadecuada, es decir, incluso incluyendo cosas que probablemente no estaban en la discusión. Reformas puntuales a lo que se ha aprobado por parte de la Asamblea, no sé, o sea, en este caso más bien sería fortalecer la idea de autonomía por medio de otro tipo de reformas que van más allá de lo legal. Es importante tener en consideración que el cambio de designación en cuanto, como dice, fiscal general del Estado o fiscal general de la Nación. Bueno, el Estado es una estructura jurídica política que tiene varios elementos, como todos conocemos: pueblo, territorio, soberanía, poder político. Y el pueblo o la nación, ese conjunto de personas que viven dentro de un espacio común, ¿no es cierto?, geográfico determinado. En el Ecuador se reconoce la plurinacionalidad. Entonces, cuando se habla de la nación ecuatoriana, la interpretación es que recoge a esa pluralidad de naciones. En este sentido, yo entendería incluso que si se habla de un fiscal general de la nación, se está hablando en un sentido de todas las nacionalidades, porque el Estado ecuatoriano es, como bien advertido, es pluricultural, multiétnico y tiene todas estas particularidades. Creo también que es importante este tipo de reformas de cara a hacer un control efectivo. Es importante que en este proceso de investigación previa, jueces especializados y anteriormente, como digo, fiscales especializados podrían observar aquellas particularidades que tienen este tipo de procedimientos, para que siempre respetando el debido proceso se pueda sacar dictámenes en caso de que tengan elementos de convicción para llamar a una etapa judicial, se observe todos los procedimientos. Entonces, todo este tipo de modificaciones considero que son adecuadas de cara a un combate más efectivo contra la corrupción. Doctor Quintana, entonces que podría ser un avance, que habría que destacarlo, esta asamblea con la credibilidad que tiene, da pasos en busca justamente de responder a las necesidades. Usted nos decía, es doloroso tener que buscar una legislación que persiga, en este caso, a los funcionarios públicos, ¿no?, la corrupción, o también la corrupción de los privados está prevista ahí, porque si no nos dejaría fiscales del ejercicio de la función pública, doctor Quintana. No, efectivamente, digamos, estos tribunales que se busca crear solamente desde el lado de lo público, es decir, del lado de quien adjudica irregularmente un contrato, o quien se hace acreedor a un soborno o a una dádiva, y este tipo de cosas. En general, quien comete algún desvío de fondos públicos que probablemente también amerite ser investigado, o quien desde la función pública incrementa irregularmente su patrimonio, sino que también estos jueces de estos tribunales tendrían que dedicarse a procesar o a juzgar también desde el lado privado, es decir, la corrupción privada que llega también al Estado, que trata de hacer sus negocios, sus vínculos a través básicamente de contrataciones, ¿no? De la contratación pública. Todo aquello que tiene que ver también tendría que estar sometida al juzgamiento por parte de estos jueces, y ojalá también de los fiscales. Así que en ese sentido, sí, probablemente en la intervención anterior me faltó aclarar que también en este caso se perseguiría la corrupción privada que va hacia el Estado. Claro, lo que ahí diríamos es la lucha contra la corrupción con todo lo que tiene que ver con el Estado y a través de la aplicación de la ley, porque si no también nos podemos confundir, por ejemplo, el enriquecimiento ilícito o el tráfico de drogas. ¿Entran en esto, doctor Quintana? Bueno, no sé si el tema que tenga que ver con sustancias estupefacientes vaya por ahí, pero sin duda delitos como por ejemplo el cohecho, el peculado, el enriquecimiento ilícito, la concusión, el tráfico de influencias que está regulado ahora en el Código Integral Penal y que antiguamente era una modalidad de peculado con el Código Penal vigente hasta 2014, la asociación ilícita probablemente,
no sé si delincuencia organizada respecto de esta clase de delitos. Yo, digamos, no soy especialista en penal, pero, digamos, desde la reforma constitucional de febrero de 2018, nosotros ampliamos el catálogo de delitos que tendrían que ver con una afectación a la buena marcha de la administración pública, es decir, que afectan a los recursos públicos, que afectan en general al interés común o al interés público que protege la administración pública. Y son básicamente estos que le he enunciado. Tanto así que nuestra Constitución contempla severas consecuencias en el artículo 233 respecto de qué ocurre cuando a una persona se le procesa y se le condena ya con una sentencia ejecutoriada por el cometimiento de esta clase de delitos. Entonces, por supuesto, consecuencias tales como la pérdida de los derechos políticos, la prohibición perpetua de ejercer cargos en el sector público y una interesante también que fue la de prohibir que gente que corrompió al funcionario público para que cometa actos ilícitos no pueda volver a contratar con el Estado. Entonces, como usted ve, ya constitucionalmente nosotros tenemos una visión integral de lo que debería ser en el plano normativo, en el plano legal, en el plano administrativo, el combate a la corrupción. Por lo tanto, entenderé yo que si el presidente de la República va a realizar alguna sugerencia a través de una objeción de tipo parcial, pues tendría que ser en este sentido, aunque ahí, digamos, tendríamos algún problema respecto de ciertos precedentes de la Corte Constitucional actual, básicamente, que han señalado, y yo lo digo realmente con mucho acierto, estos precedentes de la Corte, que han señalado que el presidente no podría incluir materia no debatida en el texto alternativo que pueda enviar en una eventual objeción parcial. Por esa razón, si es que la Asamblea no debatió asunto relacionado a fiscales anticorrupción, digamos que podría presentarse un problema de inconstitucionalidad de carácter formal en el evento que el presidente de la República incluya en el veto parcial cuestiones relativas a temas no debatidos. Entonces, ahí tenemos una discusión de qué se tiene o qué se entiende por tema no debatido y sería interesante ver finalmente qué va a hacer el presidente de la República, porque caso contrario nos vamos a tener que ver abocados a iniciar un nuevo proyecto de reformas donde por iniciativa ya sea de la función judicial o del propio presidente de la República, que tiene una iniciativa absoluta en materia de formación de la ley, pues podría presentarnos algo interesante, lo propio la fiscal general del Estado, ¿no? E incluso el propio Contralor, que en esto tiene mucho que ver también la ayuda que desde Contraloría General del Estado se da al combate a la corrupción. En algunos casos es la base para iniciar los juicios, ¿no? Doctor Benavides, de lo dicho por el doctor Quintana, el veto debería ser parcial si es que hay algo que aportar. ¿Usted diría entonces que estas reformas al Código de la Función Judicial, al Código Orgánico, deberían ser aprobadas por los méritos que tanto ha dicho el doctor Quintana como usted en este avance pequeño, pero avance al fin, pero los otros temas del Código deberían ser aprobados? Usted diría, si le consultan desde el Ejecutivo, aprueben o modifiquen algo. ¿Hay algo que observar puntualmente, doctor Benavides? Yo creo que sí, que debe haber la aprobación, la sanción por parte de la función ejecutiva. Como bien se ha señalado, se podría hacer un veto parcial, pero es importante el punto de que deben marcarse a lo que ha sido debatido por parte de la Asamblea Nacional. Ese es un criterio clave que yo también comparto en el sentido de que fue ya señalado por la propia Corte Constitucional. Un elemento importante de esta reforma aprobada por la legislatura es que incorpora en gran medida la sentencia de la Corte Constitucional respecto al tema de las responsabilidades, al error inexcusable, al dolo, a la manifiesta negligencia. Y ese es un ejemplo importante del diálogo entre tribunales y altas cortes. Es decir, cuando la Corte Constitucional emite una sentencia, es derecho objetivo, es obligatorio, los otros poderes públicos deben acoplar la normativa que ellos desarrollan a los parámetros establecidos por la Corte. Y en este sentido creo que ha sido importante las reformas que se han incorporado por parte de la Asamblea. Mi modesta apreciación es que como están las cosas, debería aprobarse, debería sancionarse por parte de la función ejecutiva. Un veto total sería terrible, porque ya sabemos que un veto total supone la discusión luego de un año y luego se requiere incluso
para mantenerse en la decisión dada por la Asamblea cerca de 91 votos y en un Congreso fragmentado es muy complicado. Respecto al tema de lo que supone en una crisis económica el mantenimiento, por ejemplo, de jueces especializados en materia de corrupción. Entiendo que en crisis económica es complicado hablar del aumento del tamaño del Estado. Sin embargo, un Estado de derecho eficiente supone recursos públicos para que los ciudadanos puedan tener protegidos sus bienes jurídicos. Y en este sentido, por ejemplo, acotar que adicionalmente al tema de corrupción está también delincuencia organizada. Yo tampoco soy especialista en penal, pero se habla también de terrorismo y otro tipo de actividades. En este sentido, por ejemplo, se ha incorporado que se propendrá con esta creación de estos tribunales especializados a proteger también bienes jurídicos relativos a la protección de la estructura del Estado constitucional, de cara a la relación que puede existir. Claro, ¿no es cierto?, por eso es que ahí caben otros delitos, ¿no? Entonces creo que es una reforma plausible, es una buena reforma, y se esperaría en consecuencia la sanción por parte del presidente de la República. Les voy a pedir para concluir entonces a los dos, de alguna manera, usted, doctor Benavides, y el doctor Quintana, dicen, sí, vamos, avancemos algo más. Si avanzamos, si no hay un veto ni parcial y peor total, como ustedes nos han dicho, ¿qué queda pendiente entonces para, ya está lo de los fiscales, habrá que esperar la reforma parcial de la Constitución o como se dé este proceso que están? Doctor Quintana, ¿qué debemos esperar más entonces? A ver, yo esperaría que, así con el mismo entusiasmo que se ha aprobado esta propuesta de reforma al Código de la Función Judicial, también se dé paso a la propuesta del Comité de Reinstitucionalización Democrática. Y hablo de modo integral, pero como ahora hemos conversado un poco el tema relacionado con Fiscalía, ojalá entonces también con ese entusiasmo se apruebe en segundo debate la idea de devolverle la autonomía constitucional a la Fiscalía General del Estado, porque caso contrario, Francisco, entonces tenemos una fiscal que probablemente está decidida a combatir la corrupción, pero que no cuenta con la voluntad política, ni administrativa, ni económica del órgano que maneja la función judicial, que es el Consejo de la Judicatura. Lo otro es que ya que vamos a estar abocados a designar probablemente estos tribunales, esperaríamos que exista lo mínimo transparencia en los futuros procesos de selección y de designación de estos futuros jueces, es decir, que nos dejemos de una vez por todas de los amiguismos, de los compadrazgos por parte del Consejo de la Judicatura y que se nombre gente realmente, primero, competente en el sentido de que conozca la materia que va a ir a resolver en calidad de juez. Y en segundo lugar, gente que reúna alguna credencial ética y moral, pues porque lo mínimo que yo esperaría de un juez anticorrupción es que no sea corrupto. Claro, que no. Porque ya sería llamativo que en un Estado de Derecho, que se supone que es el que nosotros tenemos, pues un juez anticorrupción reciba coimas, o se deje sobornar, o se deje presionar por parte del Consejo de la Judicatura a la luz de algún o chantajear tipo de alguna manera, claro. Eso es lo que yo esperaría y eso es lo que me preocupa. Y me preocupa, le debo decir, por quien preside el Consejo de la Judicatura, que es precisamente... Es que no nos podemos olvidar de la Corte Cervecera, no nos podemos olvidar. Precisamente, anticorrupción es la palabra que no existió, ¿no? Entonces, eso me deja en las dudas a mí. Veamos qué pasa. Doctor Benavides, ¿qué otras dudas tiene usted? Y que, claro, ¿cómo hacemos? Usted ha valorado además este proyecto de ley ya aprobado por la legislatura y que va al Ejecutivo. El camino de la reforma constitucional, de esta parcial, está avanzando. Usted también ha dicho que sería correcto que se apruebe. ¿Este marco jurídico es suficiente para organizar algo más, doctor Benavides? Creo que son pasos adelante en este interés nacional de plantar cara frente a la corrupción, y más en momentos de grave crisis económica en donde los prioritarias. Sin embargo, creo que más allá de los diseños legislativos, es decir, de reformas constitucionales y legales, es una tarea pendiente, una asignatura pendiente para toda la sociedad ecuatoriana en su conjunto, que va más allá de los buenos esfuerzos que puedan hacer jueces especializados, potencialmente fiscales especializados, de llegar a crearse, el poder público en su conjunto y los ciudadanos. Y es una tarea que incluso viene contemplada en la Constitución, ahora que hablamos de interculturalidad, incluso
con el famoso no robar, no mentir, no ser ocioso. Y en ese sentido, finalmente, entonces, son importantes la aprobación de estas reformas normativas, pero que creo que realmente se harán parte ya de la vida cotidiana de la ciudadanía ecuatoriana, el momento en que todos contribuyamos precisamente a erradicar la corrupción desde pequeños actos. Pero un primer paso, sin duda, es la aprobación de este tipo de reformas legislativas de cara a que institucionalmente se demuestre que hay todo un aparataje institucional que ayuda a este combate contra la corrupción. Yo quiero agradecer al doctor Ismael Quintana y al doctor Jorge Benavides por sus comentarios, por compartir esta visión. Esperemos qué pasa con la decisión del Ejecutivo. Muchísimas gracias, doctores, por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias. Y de inmediato vamos con el Bicentenario de Guayaquil y para tratar el tema